es que ocurre una congregación. Se congregan todos los reyes del mundo. Y obviamente no se congregan con las 10 manos, o perdón, con los 10 dedos de las manos, sino que se congregan con todos sus ejércitos más preparados, lo suficientemente preparados para poderle hacer frente a lo que se avecina o a lo que se han propuesto hacer o realizar en ese lugar donde deben de congregarse. El hecho que diga que se congregan es porque hay un lugar geográficamente identificable donde ellos deben congregarse de todos los lugares del mundo donde ellos deben de venir. El quinto, es finalmente ocurre la batalla del Todopoderoso. Esta batalla, la Biblia le da un título, y el título que tiene es la batalla del Todopoderoso. ¿Por qué es la batalla del Todopoderoso? Porque esta guerra es abierta directamente contra el mismo Dios. Es decir, quien va a librar esta lucha, quien va a librar esta guerra, es Dios y sus ángeles contra los reinos de este mundo. Y en el versículo 16 nos habla de un lugar geográfico llamado Armagedón, que vamos a ver por qué se le llama Armagedón, ese lugar geográfico donde el versículo 16 dice que fueron reunidos todos los reyes de la tierra. Ok, vamos a empezar con la tipología del río Éufrates. ¿Por qué el río Éufrates se seca? Vamos a ir ahora a la tipología. ¿Cuándo es que se secó el río Éufrates? En la tipología. ¿En qué momento se secó y para qué se secó? ¿Me doy a entender? Sí. Apocalipsis capítulo 16, verso 12 dice que el río Éufrates se seca para que se prepare el camino de los reyes del oriente. Muy bien. Nótese que el río Éufrates es el río que se identifica con Babilonia. En la historia, el río Éufrates era el río que rodeaba a Babilonia. Era la defensa de Babilonia, de la ciudad literal que existió. Al punto que los babilonios se sentían tan plenamente seguros de que era imposible, humanamente hablando, que un ejército lograra cruzar a la ciudad de Babilonia, porque los muros de la ciudad no solamente eran las murallas, sino que era el río Éufrates que los rodeaba. Obviamente, para ese tiempo, y de acuerdo a la tecnología de ese tiempo, ¿qué ejército podría atreverse a cruzar el río Éufrates? Especialmente que se trata de un río caudaloso, es decir, un río impetuoso que no iba a ser fácil cruzarlo. Y en todo lo que lo cruzaban, desde la muralla los arqueros iban a eliminar el ejército. Es decir, era imposible, hablando matemáticamente, era imposible que esta ciudad fuera penetrada por un ejército enemigo. Es ahí por lo cual vemos que Belsasar, cuando sabiendo aún que el ejército medo-persa tiene rodeada a Babilonia, en lugar de prepararse para hacerle frente al ejército medo-persa, en lugar de listar su ejército para poder combatir al enemigo, ¿qué se puso a hacer esa noche? A beber. Se puso a beber. Se puso a divertirse. Porque se dice que tenía la plena seguridad de que era imposible que el ejército medo-persa cruzara hacia Babilonia. ¿Por qué razón era imposible? Porque para poder cruzar, tenían que cruzar el río Éufrates. Y un ejército no iba a ser fácil cruzar el río Éufrates y entrar a Babilonia. Porque ustedes ven en la fotografía que he puesto ahí, cómo es que el río estaba rodeando la ciudad básicamente. La rodeaba primeramente en cuadro, es decir, habían hecho canales para que el río pudiese a través de canales rodear todo el territorio de la ciudad, y a la misma vez el brazo principal que pasaba en medio de la ciudad. Eso era el río Éufrates. Entonces se observará de que difícilmente, casi imposible, humanamente hablando, era
tomar al imperio babilónico y someterlo. Pero, hermanos, la historia nos dice que a pesar de todo eso, Babilonia cayó. Y el libro de Profetas y Reyes, en la página 384, nos dice: Babilonia fue sitiada por Ciro, sobrino de Darío el Medo, y general de los ejércitos combinados de los medos y persas. Pero dentro de la fortaleza, al parecer inexpugnable, es decir, imposible penetrarla, con sus macizas murallas y sus puertas de bronce, protegida por el río Éufrates, el voluptuoso monarca se sentía seguro y dedicaba su tiempo a la alegría y a las orgías. Hablando de Belsasar. Es decir, tenía dos blindajes de la cual aparentemente era imposible penetrarla. Entonces, dice la siguiente cita en la página 389. Habiendo desviado, ¿qué hacen los medos y los persas? Secan el río, lo desvían. ¿Me explico? Dice, habiendo desviado el curso del Éufrates, penetraron en el corazón de la ciudad desprevenida. El ejército de Ciro estaba ya al pie de las murallas del palacio. La ciudad se había llenado de soldados enemigos como de langostas, y sus gritos de triunfo podrían oírse sobre los clamores desesperados de los asombrados disolutos. Entonces, ¿de qué es símbolo el acto de secarse el río Éufrates? ¿Qué es lo que significa el hecho de que el río Éufrates se seque? ¿Qué pasó cuando se secó? Cuando se desvió. Y los medos y los persas lograron secar ese río para poder invadir Babilonia. Dice Profetas y Reyes en la siguiente página de la cita que acabamos de leer. Cuando ellos desvían el río Éufrates, entonces dice en la página 390, en un momento cayó Babilonia, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron presos. El arco de ellos fue quebrado. Obsérvese que el hecho que el río Éufrates, la clave para que Babilonia cayera, es que el río Éufrates, ¿qué cosa? Fuera secado. Y es precisamente lo que los medos y los persas lograron hacer para poder destruir Babilonia. Se observará que para que la guerra del Armagedón se lleve a cabo, de acuerdo a lo que nos está describiendo el capítulo 16, es necesario que el río Éufrates se seque, según lo que dijo Apocalipsis capítulo 16. Obviamente, para que pasen o para que el camino esté preparado para los reyes del oriente. Estos reyes del oriente, hermanos queridos, son reyes gentiles, no son reyes cristianos, no son reyes súbditos de Dios, son reyes gentiles que tienen el propósito de poder tomar el territorio que Dios se ha reservado. Ahora, ¿cuál es la señal para que ellos pasen y lleguen a ese lugar? Que el río Éufrates se seque. El río Éufrates es símbolo de la caída de Babilonia. Quiere decir que para que esta guerra se lleve a cabo es necesario que primero Babilonia caiga. Eso quiere decir que tan pronto Babilonia cae, al inicio de las plagas, los preparativos, dado que no hay mucho tiempo después de que las plagas se van a empezar a caer, los preparativos empiezan, y en la sexta plaga se logran congregar todos los reyes de la tierra. Pero el punto clave para que los reyes de la tierra empiecen a congregarse y empiecen a poder enlistarse para esa guerra es que Babilonia primeramente cae. Por eso es que el ángel os está describiendo de que el río Éufrates debe ser secado primero. ¿Me di a entender? ¿O no me di a entender? Una pregunta, ¿se puede? En este tiempo, cuando
se hace decir, cuando se hace reino de Dios. El reino de Dios está ahí con 144. ¿De Ah. cuándo? ¿Desde qué? ¿De cuánto ¿Cuándo tiempo? se sienta los 144.000? Pero los 144.000 es al principio de la hora undécima, al principio del fuerte pregón. Al principio, antes de que caigan las plagas. Antes de que se necesita una guerra para limpiar un poco ahí. ¿Qué dice? Y se necesita antes una guerra para limpiar. Pero la tercera guerra Esa es mundial. la tercera guerra mundial, pero no estamos viendo la tercera guerra. El Armagedón no es la tercera guerra mundial, Pero fue antes. fue antes. ¿Sí? ¿El qué fue antes? No fue antes. ¿Qué cosa? La tercera guerra mundial. Sí, la tercera guerra mundial fue antes del fuerte pregón. ¿De acuerdo? Aquí no estamos estudiando la tercera guerra mundial, sino la guerra del Hasta Armagedón. Sí, pero ¿cuándo fue eso? La tercera. Antes del fuerte pregón. Antes de que los 100... Pero no, ¿ha hablado usted de...? No, no hemos hablado en este estudio de la tercera guerra mundial. Al final del mes, cuando vuelvo acá, vamos a tomar el tema de la tercera guerra mundial y el reino para poderlo... Bueno, pero para que armonizar. lo entienda, esa tercera guerra mundial es para limpiar toda la zona del reino, donde está ahora Israel, y están todas las civilizaciones. No, la tercera guerra mundial no es para limpiar. La tercera guerra mundial es para destruir todo, Destruir, sí, sí. todo el ejército judío que se encuentra ahí. Lo que es para limpiar es la guerra de Dios con aquellos que guerrearon contra Jerusalén. Esa es para limpiar. Bueno, Y esa no es tercera guerra mundial ya. En conjunto es para limpiar toda la zona, para preparar para el reino. Ya, entonces, bueno, bajo el punto así, ¿no? La tercera guerra mundial es lo que marca de que Dios va a purificar el territorio, ¿cierto? Sí. Eso ocurre antes de que empiece el fuerte pregón, antes de la ley dominical. Por esto, O más bien, es lo que viene. yo creo que primero necesitas decir de esto y después de esto de ahora, porque no tiene lógica, no tiene esto. Tú me dices ahora de esto y el reino de Dios está ahí. Y en mi cabeza dice, ¿cómo el reino de Dios Sí, está ahí? el punto es que como el tema que estamos tratando no tiene como propósito tratar el reino de Dios en detalle, sino más bien los reinos de este mundo. Pero viene todos para atacar el reino de Dios. Sí, en la bestia número 6 hablamos un poco del reino de Dios. Durante la hora undécima hemos hablado del reino de Dios. El día de ayer hemos hablado un poquito del reino de Dios, del escenario cuando el reino de Dios se instituye en la tierra, ¿cierto? ¿Me explico? Entonces, en otras ocasiones sí hemos tratado acerca del reino de Dios y hemos visto que el reino de Dios llega ahí con los 144.000, con ellos se instituye. Y ocurre antes del fuerte pregón. Es decir, durante el periodo de la hora undécima, el reino de Dios ya está ahí. Porque para eso se está llamando a todos los que están en Babilonia que abandonen Babilonia para poder moverse ahí, para no recibir plagas. Es obvio que ahora que ya estamos en las plagas que ya las plagas están cayendo sobre el planeta, en la sexta plaga se están congregando ya los reyes para poder enfrentar la última guerra, es decir, la guerra del Armagedón. Ya el reino de Dios está ahí, obviamente, porque durante la hora undécima el reino de Dios estaba siendo reunido, es decir, los súbditos del reino de Dios estaban siendo ya reunidos en ese territorio. Ya ese territorio ya estaba convertido en una ladera fértil. Por eso es que la bestia surge del desierto. ¿Me explico? Entonces, es evidente de que el reino de Dios ha pasado ahí durante toda una hora parabólica, que no se sabe cuánto es el periodo de tiempo que ha estado ya el reino. El punto es que como estamos tratando ahora los reyes rojos tienen guerra contra todo lo que se llama religión. No aceptan religión. Ya hemos analizado por qué. Porque en la ideología de ellos no contemplan eso.
y son enemigos de ellos. Es una de las razones por las cuales terminan matando a Babilonia, porque Babilonia es religiosa, falsa, pero es religiosa, y por eso la eliminan. Pero también existe en ese momento el reino de Dios que está ahí y que ha estado durante toda la hora undécima, ¿sí? Y el punto ahora de los reyes es eliminar también ese territorio, es decir, eliminar a todos los que habitan en ese lugar. Y por eso es que se da el fenómeno de la guerra del Armagedón, la última guerra o la madre de todas las guerras, donde los reyes de la tierra, influidos por Satanás y los tres espíritus demoníacos que los congregan, llevan el propósito de exterminar al pueblo de Dios que se encuentra reunido en ese lugar. ¿Me explico? Entonces es obvio de que para esto debimos entender ya cuándo es que el reino estuvo ahí, y es un estudio aparte quizás que debimos haber tratado, o quizás lo hemos tratado, pero quizás no se ha... Está en el canal colgado. No se ha... adelantado. No se ha captado. Vale. Entonces, estamos aquí con los reyes. Movámonos a la sexta plaga, ¿cierto? Movámonos a este escenario y veamos que aquí el mundo ya está dividido. El desierto, por un lado, donde están todos los hijos de Satanás, los reyes de este mundo en conjunto con el enemigo, y la ladera fértil, que es donde está ya el reino de Dios, es decir, el pueblo de Dios, que ha sido, ¿cómo se llama? Ha sido unificado en ese lugar. Ahora, José, el punto ahora es, ¿qué es lo que se pretende hacer? ¿Cuál es el propósito? Es el propósito de estos reyes. Estos reyes que provienen del oriente, si ustedes se dan cuenta, en el tiempo de Jesús vinieron unos individuos también del oriente a visitar a Jesús. La historia sagrada nos dice que estos individuos, estas personas que vinieron del oriente, que algunos dicen que eran reyes, otros dicen que eran personas ricos, otros dicen que eran astrólogos, etc. Astrólogos seguramente eran, porque habían rigiéndose por la estrella. Eran magos, se dice aquí en España. Bueno, pero magos no sé si sería una buena o una correcta aplicación. ¿Cómo se lo llama aquí? Pero igual, bueno, uno se les conoce como magos, como dice Raúl, ¿no? Aquí en España los conocen como magos, los tres reyes magos, etc. Pero estos individuos eran gentiles, creyentes, y muy curiosamente, a diferencia de estos reyes que está describiendo Apocalipsis 16, estos eran gentiles creyentes y nobles, deseosos de poder ver el cumplimiento de la promesa. Por alguna razón, ellos probablemente eran creyentes de la religión judía, habían estudiado todo acerca de la venida del Mesías y se habían trasladado para poder encontrarse con el nacimiento del Mesías, porque habían llegado a la realidad y al cómputo de que para ese tiempo el Mesías iba a nacer. Entonces, para hacer énfasis, para identificar a estos individuos del oriente como gentiles, vamos a ver lo que Apocalipsis capítulo 17, 12 nos dice. Apocalipsis 17, 12 nos dice de que estos reyes, es decir, los reyes rojos, el propósito de ellos, según el versículo 14, es pelear contra el Cordero. Muy diferente a estos que llegaron en la época del nacimiento de Cristo, que no era pelear contra Jesús, contra el niño recién nacido, sino más bien con la intención de entregarle o darle presentes en homenaje al nacimiento del rey de reyes que ellos habían creído que era Jesús. Pero, muy curiosamente, estos reyes del oriente que aparecen ahora en el capítulo 16, estos vienen con otras intenciones, y la intención de ellos es precisamente guerrear contra el Señor. Por eso dice el versículo 14 del capítulo 17, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles.
Observes entonces que si la intención de estos reyes gentiles que vienen del oriente es pelear contra el Señor, es obviamente porque desconocen la naturaleza de Jesús. Desconocen o ignoran la naturaleza de lo que en sí es Dios. Y es por ello que se dicen que son gentiles ateos, reyes ateos, que desconocen o ignoran en su totalidad el poder supremo que existe en Dios. Y obviamente ignoran la existencia de un Dios todopoderoso desde el momento que se atreven a pelear contra Él y a luchar contra Él. Porque nadie en su sano juicio, nadie en su juicio correcto se atrevería a pelear contra el mismo Dios sabiendo que es Dios. O sea, obviamente si se atreven a hacerlo es porque ignoran en realidad que es contra Dios que en verdad ellos están peleando. Así de que desde ahí marca el pensamiento que hay en ellos. Y es un pensamiento anti-Dios o ateo que ignora la existencia de un Dios todopoderoso. Y es por ello que emprenden esta guerra. En Apocalipsis capítulo 16 versos 3 dice que son 3 espíritus de demonio. El hecho, Versos 13. a manera de rama, Versos 13. versos 13, sí. El hecho que se mencione que son 3 poderes anteriores, como se describió en el capítulo 13, de 3 fuentes diferentes, quiere decir que son 3 vientos de doctrinas satánicas que usan ellos para poder convencer, en conjunto con milagros, para convencer a los reyes a luchar contra Dios. Y por consiguiente se reúnen a luchar, a guerrear contra el epicentro del reino de Dios en esta tierra. Y esto es obvio, ya que la reunión ocurre en la tierra y no en el cielo. Así es de que por lo tanto nuestro punto ahora es identificar el territorio. ¿Dónde es que ocurre esta congregación de los reyes? Dice, porque son espíritus de demonio, versos 14 del capítulo 16 de Apocalipsis. Porque son espíritus de demonio haciendo milagros y van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Nótese que el propósito de estos 3 espíritus es uno solo, y es convencerlos para que se congreguen para hacerle guerra a Dios. Ese es todo el punto de ellos. Y en eso consiste el engaño de ellos hacia los reyes de la tierra. Eso es muy probable porque tal vez existe la probabilidad de que no todos los reyes de la tierra estén realmente convencidos de querer emprender esa tarea o esa lucha o ese conflicto. Esto se debe quizás probablemente porque algunos reyes de la tierra todavía entre el mundo todavía reconocerán la existencia de un Dios poderoso en el cielo y en la tierra. Y al conocer la existencia de un Dios todopoderoso en el cielo y en la tierra, existe la probabilidad de que en ellos el Espíritu de Dios les intente hacer conocer de que lo que van a hacer no es en realidad lo más correcto, o no es algo que va a traer frutos benignos, sino por el contrario va a traer destrucción para ellos mismos. Existe la probabilidad de que por eso Satanás usa 3 espíritus demoníacos para poder convencer a la plenitud de todos los reyes, incluyendo los que sean creyentes y los que no sean creyentes, o más bien los que sean ateos. Ahora, ¿por qué razón? ¿Y cómo podría Satanás convencer a los reyes creyentes? Porque recordemos de que en el capítulo 17, al estudiar el asunto de los 10 reyes rojos, encontramos también que hay otros reyes, ¿cierto? Que son los que lloran por la mujer. Y estudiábamos de que estos reyes son de ideología ¿qué? Capitalista. Y por ende, ¿son qué cosa? Generalmente los reyes capitalistas son los reyes cristianos. Generalmente, entonces, si son reyes cristianos, son reyes ¿qué cosa? Que en su ignorancia, aún en la condición en la cual ellos se encuentran, son creyentes de Dios, ¿cierto? Creen en la religión.
No obstante, no pueden tener la religión como fundamento de su gobierno, porque los reyes que están gobernando son reyes ateos. Es decir, es un sistema ateo que rechaza la existencia de Dios. Pero aún así, con todo ello, son reyes que tienen poder, que tienen ejército para poder oponer en esta guerra, pero que necesitan ser convencidos por esos tres espíritus demoníacos para que ellos también se unifiquen y se congreguen en este territorio para defender esta causa. ¿Cómo pueden convencer a los reyes creyentes de Dios? Hay una creencia que se ha estado fomentando paso tras paso a lo largo del mundo, y es que se habla de la venida del anticristo, ¿cierto? Del famoso anticristo. Generalmente se ponen diferentes especulaciones alrededor de la venida del anticristo. Depende de qué fuente venga. Pero una tendencia general, o una creencia general de la venida del anticristo es que se cree que el anticristo va a aparecer en el mismo lugar donde Cristo anduvo cuando vino aquí en la tierra. Es decir, en Medio Oriente. Sí, ahora Netanyahu, el presidente de Israel, ha dicho que quiere hacer el tercer templo para venir Cristo. Exacto. Entonces empiezan las ahora lo hace. Sí, es verdad. Entonces empiezan las especulaciones, ¿no? En el mundo cristiano. El mundo cristiano, muchas ramas del mundo cristiano enseñan a la gente de que el anticristo precisamente aparece en Israel, es decir, en Medio Oriente. Ahora, la pregunta es, pensando un poco, esto es solamente a manera de especulación nada más, no es algo que quede sentado como una creencia. El punto es, especulando un poco, ¿qué es lo que puede meterse en la mente de la gente o en la mente de estos reyes que son creyentes de Dios, pero que a la vez se les está instando a unificarse para esta guerra? Existe la posibilidad de que se les esté vendiendo la idea a ellos de que lo que hay allí en ese lugar es precisamente a lo que el mundo le teme. Es decir, un anticristo que ha engañado a gran cantidad o gran multitud de personas del planeta Tierra y que se encuentran en ese territorio y que por ese bien común debe de ser exterminado ese territorio. Esta es una teoría que podríamos considerar de las tantas especulaciones de que podrían venir en la mente de todos aquellos gobernantes y de aquellas naciones aparentemente creyentes de la época cuando esta guerra se esté librando en este territorio donde se describe en las escrituras. Como una secta que se ha separado ahí y quiere hacer algunas cosas. Exacto. Entonces, nótese, dice en el libro del evento de los últimos días, en la página 203, todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Nótese de que todos los que no tengan el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, espíritus de demonio, convenciendo a todos los habitantes de la tierra, especialmente a sus reyes, para unirse bajo una sola bandera y finalmente atacar o destruir el territorio enemigo que tienen en común todos los países de ese momento. Entonces la Escritura nos habla de una reunión geográfica en Apocalipsis 16:16. Dice, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Cuál es ese lugar llamado Armagedón? ¿O a qué se le llama en realidad Armagedón? Armagedón es un lugar determinado de la tierra y es de ahí de donde está partiendo el nombre que se está identificando en el versículo 16. Para poder darles una idea de lo que es Armagedón, en esa nota que he puesto ahí, dice, la palabra Armagedón es proveniente de la expresión Armagedón, que significa monte de Megiddo, es decir, local situado aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Nazaret.
Estamos hablando de qué territorio? Palestina. De Palestina. Dice, es un término bíblico que significa el lugar donde acontecerá la batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Al ubicar un lugar específico es para identificar el territorio de donde será el epicentro de esta guerra. Ahora, ¿por qué razón el epicentro de esta guerra, de acuerdo a lo que nos está identificando Apocalipsis, debe de ser precisamente en ese lugar? Nótese de que esta batalla del Armagedón se le llama la madre de todas las guerras. Más allá de ser una guerra literal, bélica, donde todos los poderes de la tierra se unirán bajo un solo propósito contra el gobierno de Dios, más allá de tener una guerra de esa magnitud, será una guerra cósmica, una guerra que traerá un desenlace final entre el bien y entre el mal, que se viene peleando y que se viene luchando desde el principio del mundo. ¿A dónde empieza la primera guerra, la primera lucha cósmica desde el principio del mundo? Precisamente empieza en el jardín del Edén. Cuando se estudia el tema del reino, se observa que el jardín del Edén es el territorio donde Dios pretende establecer su reino. Y que ese territorio es al mismo lugar donde a Abraham se le dijo que debía salir de Ur de los Caldeos y debería de dirigirse a ese lugar y establecerse allí con su descendencia. Es a ese territorio también donde se le dijo a Israel que saliera de Egipto y que lo abandonara hacia la Canaán que Dios había proveído, la Canaán, la tierra prometida que Dios había proveído para ese pueblo que era la descendencia de Abraham. Y es el mismo territorio que se está describiendo aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 16. De la misma manera, vamos a ver que ese mismo territorio, ese mismo lugar, es el lugar donde la Nueva Jerusalén, después de 1000 años, debe de sentarse como la capital del universo. Es decir, en otras palabras, la guerra del Armagedón se pelea ahí como una lucha campal entre el bien y el mal, porque realmente allí empezó el conflicto de la humanidad. Es decir, en ese lugar donde empieza, en ese lugar termina, y en ese lugar también se toma la resolución final sobre la condenación de todos los perdidos después del milenio. Entonces, en realidad el territorio, ese punto geográfico de la tierra, tiene un punto, es un punto importante en el pensamiento de Dios y tiene un punto de mucha trascendencia en la historia profética de este planeta Tierra. Así es el centro de la tierra. De acuerdo al pensamiento de Dios, ese es el centro de la tierra. Así le llama a Ezequiel. Que ese lugar, por alguna razón, Dios lo llama el centro del mundo. Una pirámide de Egipto, se dice de dentro se puede observar con cara láctea. ¿Sabe qué? Se dice igual se dice cara láctea. Se dice de ahí, el centro de la tierra, una ligatura con el cielo. Sí. Claro. Así es de que, de acuerdo entonces a Apocalipsis 16, esa reunión debe de ocurrir específicamente en Palestina, y obviamente la reunión se está dando ahí porque ahí está el pueblo de ¿quién? El pueblo de Dios. El punto de Satanás es el mismo punto que tiene después del milenio, como lo vamos a ver más adelante. Esto, hermanos, es en sí el tipo de lo que ocurre en el antitipo después de 1000 años. Esto es en miniatura de lo que va a pasar después de 1000 años. ¿Por qué esto es el tipo? ¿Por qué esto es en miniatura? Porque aquí, si bien es cierto, están todos los reyes de la tierra
vivos de ese momento, ¿cierto? Pero eso es algo pequeño con lo que ocurre después del milenio. Porque después del milenio no solamente están los reyes de la tierra vivos del momento de esta guerra del Armagedón, sino que están todos los reyes de la tierra vivos desde el principio del mundo hasta los últimos, que son los reyes rojos. Así de que en magnitud, este es el tipo, este es en miniatura lo que Satanás pretende hacer en el antitipo. Es decir, después del milenio, cuando todos los reyes del planeta, de toda la historia de la humanidad, vayan a resucitar para poder recibir la sentencia final. ¿Me explico? Ok. ¿Por qué Palestina? ¿Por qué razón se elige Palestina? Muy aparte o más aparte de que es el pueblo de Dios el que está ahí y de que el reino de Dios es el que está constituido en ese territorio y que agredir ese territorio es como agredir al mismo Dios. Hay algo más interesante que nos describe el libro de Ezequiel capítulo 38 versículo 8 en adelante. Dice: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, pero fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. ¿Cómo van a morar? Confiadamente. Y dice: y subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Nótese, muchos pueblos vendrán contigo. Así dice el Eterno, el Señor. Y será en aquel día que subirán cosas a tu mente, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra tierra de aldeas indefensas, iré contra gente tranquila, que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muro, y no tienen cerrojo ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar presa, para poner tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que ha adquirido ganado y posesiones, y que habita en medio de la tierra. ¿Hay que se supone que habrá unas espadas rodeando eso, como cuando se le echó a Adán del Edén? Porque arma no va a haber ahí dentro para defenderse. No, por eso, es un reino, es un territorio, dice, donde la gente habita confiadamente. Es decir, son gente indefensas, por lo que está describiendo el profeta. Gente indefensa que bélicamente no se encuentran preparados para hacerle frente a una guerra bélica. Pero nadie de fuera puede entrar tampoco. ¿Me explico? Sí. No, yo lo sé de cuando tengo 16 un pastor, la vieja, dice así: se da la ley dominical, y los hebreos entre el mundo viene ahí en Santa Tierra, y con los impíos de ahí hace una reforma, y Dios le da ayuda, le ayuda, y todo el mundo quiere matar este Pueblo. pueblo. Sí. Recordemos de que para ese momento están tanto el pueblo de Israel de la sangre como el pueblo de Israel espiritual. Es decir, es todo su pueblo en plenitud. Tanto los de sangre como los injertados, que son los gentiles. Los que han de salvarse. Están ahí reunidos, pero no son individuos bélicos, no son individuos de guerra, no son individuos de conflicto, ni tampoco tienen protección o muralla para defenderse de enemigos.
están ahí habitando confiadamente, solamente en la autoridad y la protección del Dios del cielo. Es Dios nada más quien garantiza la protección de ellos. No es antitipo de la fiesta de los Tabernáculos. tabernáculos. Sí, es precisamente aquí cuando se celebra la fiesta de los tabernáculos de Zacarías 14, donde dice que los hijos de Dios van a celebrar año en año la fiesta de los tabernáculos, que es una de las últimas fiestas que había en el año. Se lo trae corto, Me explico. Y la hermana White dice también de que se van a celebrar en el reino de Dios la fiesta de los tabernáculos, que es la gratitud por la última cosecha que se ha tenido. Y la última cosecha que se ha tenido en la gran multitud de paganos que se convirtieron y decidieron unirse con el pueblo de Dios en ese lugar. Entonces aquí es donde se da todo este fenómeno. Así de que lo que nos describe aquí el texto es que este es un reino sin protección, es decir, no hay protección humana, hablando así, que los pueda defender. Los individuos ahí tampoco están preparados para poder hacer frente a ataques bélicos. He leído que dice la hermana White que dice, van a vivir probablemente en los bosques, en los... Claro, si estamos... El significado de los tabernáculos, de la fiesta de los Sí. Al aire libre. Sí. Claro. Entonces, obsérvese de que todo este fenómeno se está dando en ese periodo de tiempo particular. Pero ellos carecen de todo recurso humano, de lo que la ciencia ha inventado o de lo que la ciencia ha creado para defenderse como individuos. Dice en el libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 203, las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Obsérvese que dice que se van a inventar mortíferos instrumentos bélicos, todo con un propósito. Satanás sabe que se aproxima este gran conflicto que va a traer el desenlace final de todo el desarrollo humano. Ahora, ¿sabe qué es lo que me parece a mí increíble? Que por alguna razón que todavía yo no entiendo, es que Satanás piensa que puede ganar estas guerras. Que es algo que todavía a mí no me cabe en la cabeza. No, yo creo. ¿No? Mira, y él escucha ahora. Sí, pero él cree. Se prepara para esto. Se prepara. Sí, pero ¿por qué se prepara? Para ¿Para fracasar? Para vencer. Por eso les digo, es decir, increíblemente yo no entiendo cómo es que Satanás Esto yo pienso que no. cree sinceramente que puede ganar esta guerra. ¿Por qué no se cómo se prende? ¿Por qué no Se rinde. O sea, él sabe de que la guerra no la va a poder ganar. Es algo que todavía no cabe. Así de que encontramos los reinos, el reino de Dios en esta tierra rodeado de todos los ejércitos de este mundo que tienen el propósito de hundir a los súbditos de Cristo. Es decir, que están reunificados en este lugar todos los instrumentos bélicos, los armamentos bélicos más sofisticados que una vez el mundo quizás haya conocido o haya visto, van a estar aquí congregados en ese territorio con el único fin de destruir, erradicar a todos los hijos de Dios. Dice Ezequiel 38:14: por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así dice el Señor Dios, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite seguramente, no lo sabrás tú,
Y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. De las partes, dice, poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado en ti, oh God, delante de los ojos, delante de sus ojos. Entonces obsérvese que el propósito de Satanás es reunir todas las naciones, todos los países de la tierra bélicos, con sus ejércitos bélicos, con todo su tipo de armamento para tratar de disuadir o destruir ese territorio y a los súbditos de Cristo que están habitando en ese territorio. Y ese es el trabajo de los tres espíritus demoníacos que describe el capítulo 16 y el fin de congregar a todos los poderes necesarios del planeta para poder cumplir los propósitos del enemigo. ¿Qué efecto va a causar esta reunión de los ejércitos malignos intentando tomar el reino por la fuerza, intentando destruir el territorio que Dios ha reservado en el punto de la tierra para refugio de su pueblo? Dice la inspiración que aquí es donde se va a vivir es donde el pueblo de Dios va a tomar la última copa de su angustia, previo a su liberación final. Quizás más enfáticamente a aquellos que están en el proceso de consumar su experiencia con Dios, que son los que han salido de las naciones y que han venido huyendo de todos los pueblos de la tierra para poder refugiarse en ese lugar. Aquí quizás es donde se vive el momento más difícil, la última copa de angustia que deben de cruzar para que Dios pueda otorgarles la liberación final.